Porque todos los seres tenemos derecho a sanar, pero nadie dijo que es fácil. Tejidos de conciencia, con Marianne de Yaca, terapeuta sanadora, creadora del sistema holístico Tejido Eónico de Sanación. Muy bienvenidos y muy bienvenidas a su podcast Tejidos de Conciencia. Yo soy Anita Lobi. Y yo soy Marianne de Yaca. Hoy estamos felices, tenemos una invitada. Y Anita, preséntanos a nuestra invitada, por favor. Es una invitada de honor, una invitada que, bueno, estamos seguras que les va a encantar todo lo que esta sabia mujer tiene para compartirnos el día de hoy. Entonces, Anita. La presento, Mari, bueno, la verdad una persona muy querida, que las dos conocemos hace mucho tiempo, tú Mariana hace mucho más, y es muy inspiradora, así que espero que hoy les inspire todo lo que nos va a platicar. Mari Belcastre es maestra en Administración de Instituciones Educativas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es co-creadora del proyecto educativo One World, ¿no? Que es un proyecto internacional, ya nos platicarás. Actualmente escribe una propuesta que está centrada en la formación de educadores de transición al servicio de la era más disruptiva de la historia de la humanidad. Y está comprometida en la creación de futuros posibles aquí y ahora. Bienvenida, Mari, qué gusto tenerte. No, de verdad, gracias, por la oportunidad y sobre todo por la posibilidad de compartir algo, wow, que es necesario empezar a mirar desde otras vertientes. Sí, la Claro. educación pues es fundamental, ¿no? Platicábamos un poco antes de empezar de cómo en el episodio pasado hablábamos de cómo a veces los niños en las escuelas se sienten pues, que no pertenecen, que no son escuchados, que no son tenidos en cuenta, que sus habilidades no son tenidas en cuenta, que todos tienen que estar encasillados en una misma manera ¿no? de trabajar como soldaditos, y es algo que pues ya está caducando, ¿no? O Está más que necesita ser rebasado. reseteado. Sí, exacto. Hay que resetear la educación. Exacto, y qué importante, porque además pasan los niños y nosotros mismos hemos pasado la mitad de nuestro tiempo o más dentro de escuelas, dentro de instituciones. Entonces, pues el ambiente escolar, lo que se aprende o se desaprende en la escuela y lo que se vive en la escuela, llega a formar parte medular de toda la estructura de nuestra vida. No es cualquier cosa, ¿no? La escuela Nos nos determina. determina. Exacto. Entonces, platícanos, Mari, por favor. Platícanos qué Wow. estás haciendo y luego te vamos a preguntar un poquito también cómo es que surge esto que estás haciendo, pero platícanos qué estás haciendo ahorita, cuál es el compromiso que tienes y qué es lo que estás creando. Ok, chicas. Bueno, les comento, ya tengo pues prácticamente 5 años desarrollando pues una propuesta que para mí es fundamental. Primero, nunca antes la humanidad ha enfrentado un reto existencial de esta magnitud como en este momento histórico que estamos atravesando, ¿sí? ¿Por qué? Porque por primera vez, como lo dice Yuval Harari, hemos creado un poder que va solo, literalmente solo, en términos de la evolución exponencial de la tecnología. ¿Qué es esto de la evolución exponencial de la tecnología? Responde a los principios de la ley de Kurzweil en el 2005. Él dice que retomando la ley de Moore en términos de que un avance tecnológico empuja al otro, encuentra que esto resulta exponencial en la era moderna. Es decir, si antes nos tomaba 100 o 150 años el siguiente avance tecnológico, ¿sí? Hoy, cuando estamos hablando de las cavernas, ¿no? Hoy nos lleva segundos, Ujú. ¿sí? ¿Por qué? Porque la tecnología no solamente evoluciona en términos de que un avance empuja al otro, sino que
ese avance cada vez se da en un periodo más y más corto. Entonces, la evolución tecnológica va por una línea de avance exponencial que implica la producción y desarrollo del conocimiento que no podríamos entender ni comprender si quisiéramos hacerlo, ¿sí? Entonces, el conocimiento avanza por una línea de aceleración que no podemos comprender mientras nosotros insistimos en formar a las nuevas generaciones como nos formaron a nosotros, es decir, desde la idea fordista, la producción en serie, la estandarización del pensamiento, la estandarización de los conocimientos y todo este paradigma cartesiano que nos lleva a la duda metódica, y si esa duda metódica no existe, no hay posibilidad de nada, de crear nada. Entonces equivale, no sé, ¿no? A pretender leer un mundo que está surgiendo, perdidos en el mundo que ya no existe. Las repercusiones son profundas, muy profundas al respecto de la mente humana, la capacidad humana para aprender. Hoy por hoy, no lo digo yo, lo dice George Siemens, ¿sí? Una de las condiciones estructurales que se están modificando son las redes de información, en las que hoy, a diferencia de otros contextos, ya no somos los seres humanos los que consumimos y resumimos y transformamos ese mismo conocimiento, sino que el conocimiento va solo. Entonces, lo que está sucediendo es que estamos en esta fiebre permanente por las pantallas brillantes, perdidos en el consumo de contenido volátil, inconexo, inútil. ¿Por qué? Porque no hay una estructura, ¿sí? Entonces, si seguimos en ese contexto, vamos a seguir porque ya están eso presente y él lo señala, o sea, ya instituciones súper top, estamos hablando de Yale, Harvard y de ahí para adelante, ¿sí? Ya tienen problemas para que los chicos se disciplinen al conocimiento, se entreguen al conocimiento, desarrollen conocimiento. ¿Por qué? Porque todo es volátil, ¿no? Hoy voy a usar la inteligencia artificial. El maestro me dejó un ensayo acerca, no sé, de las flores amarillas. Y entonces se le pide a la inteligencia artificial y lo hace. Lo imprimo, lo entrego y ya lo hice. Ya me evalúan y me aprueban, pero no hay conocimiento significativo. Entonces, lo que dice Siemens es que lo más seguro es que en este devenir de la pérdida de la capacidad cognitiva, crítica, analítica de la mente humana frente al conocimiento, sí, pues vamos a hacer una red más de información, más no los usuarios del conocimiento para la transformación del mundo. Entonces, ¿qué implica eso? Pues reducirnos de ser el Homo sapiens, ¿sí? El que ha creado, transformado el mundo para bien o para mal, pues quedarnos simplemente a la parte última de la cola de los primates. O sea, un retroceso antropológico estructural profundo. Muchos consideran que esta posición son dramáticas. No, no es dramático. Simplemente veamos lo que ocurre en las escuelas. El maestro ya no puede manejar un programa, un plan educativo hecho en el paradigma anterior, en la visión enciclopedista de acumulación del conocimiento. Ya no, ¿por qué? Porque choca con la realidad que los chicos están viviendo, experimentando, pero además una experiencia sin guía. Hoy los chicos pueden ver lo que sea cuando sus mentes no están preparadas, no están listas. Y hoy tenemos una infancia, una adolescencia en una condición todavía mucho más difícil, porque se suman muchas cosas alrededor de eso. Por ejemplo, nada más, ese es un aspecto nada más, el asunto del riesgo cognitivo, de la capacidad humana. A ver, a mí me surgen un montón de dudas con esto que te estoy escuchando, Anita.
Perdón, Mari, tan acostumbrada a decir Anita que ya no. Em, a ver, estamos pensando primero en una educación del siglo XIX, ¿no? En donde, Así y es. del siglo XX, 200 en años donde, de educación. sí, ¿no? Son 200 años de educación más o menos, entre el 19 y el 20, en donde hay una educación institucional, rígida, Mm, cuadriculada, que todavía rige en muchísimas escuelas. sí. Hablábamos en el episodio anterior que este tipo de educación fragmenta la esencia del ser humano, porque Ujú, lo que quiere no es ver cómo se sienten los niños o cómo reaccionan los niños, no toman en cuenta ni sus emociones ni sus estados de conciencia ni nada, sino que toda la educación que se les da es una educación destinada a la productividad y a los resultados en serie. Entonces, ujú, se desarrollan fuertemente los sistemas de competencia, de tener que estar en un cuadro de honor, o incluso hablábamos de todas estas, híjole, todos estos niños y jóvenes que salen de las escuelas traumados porque sus padres hacen un esfuerzo sobrehumano por pagar una cantidad exorbitante en las educaciones, porque es una buena escuela, porque llevan 3 idiomas y porque quién sabe qué. Y, cuando su realidad económica no es coherente con el nivel socioeconómico de la escuela, ¿no? Entonces, los papás pagan estas ujú, instituciones tan costosas, no es realmente la realidad que tienen, y los niños o los jóvenes acaban con traumas profundos y severos, ¿no? Entonces, tenemos como muchas implicaciones de esta educación que me ujú. gustaría que abarcáramos, porque, nosotras somos producto de esta Sí, educación claro. y además, creo que, eh, tú me dirás si no, pero cuando fuimos niñas, pues, sufrimos un montón dentro de las escuelas porque teníamos una mente y una sensibilidad diferente que además nos trataban como las raritas, ¿no? A ti te pasó, creo que Ujú, lo mismo que a mí, y entonces mm, crecimos totalmente desadaptadas, sin entender qué estaba pasando, y, y en un contexto en donde en lugar de que hubiera un gusto y una alegría por ir a la escuela, pues era un desagrado y un disgusto asistir a la escuela. Ahora, definitivo. entonces, esta es la escuela del siglo XIX. Y Ujú, luego tú nos estás hablando de algo, aquí hay como un puente, que tiene que ver con un conocimiento que está yendo mucho más rápido que el cerebro mismo, pero ese conocimiento que está yendo más rápido, pues ha sido también desarrollado por humanos. sí, Entonces, claro. cuando me dices, no llegamos, no, el cerebro no alcanza a comprender o a llegar a ese tipo de información, eh, hay un desfase, ¿no? Ujú, Y lo que entonces, eh, ¿qué es lo que está pasando? Como tendríamos que ver qué está pasando con los niños y con los jóvenes actualmente, con esa enorme cantidad de información que hay en Internet, en las redes sociales, en las inteligencias artificiales. Esa es como por una parte. Por otra parte, es cómo se está tratando esto en las escuelas, qué es lo que está pasando con las escuelas, porque las escuelas de tener estructuras tan rígidas y tan pues, poco humanas, ujú, es hacia dónde se están moviendo, porque junto con fíjate, ahorita que tú hablabas de la inteligencia artificial, también pensaba yo en todo lo que se viene con los robots y con las máquinas y con todo eso, que va ujú, muy de la mano, ¿no? Entonces, el ser humano, ¿a dónde queda? Entonces, escucho como un hueco aquí, como un co en donde estamos ahorita entonces, porque esto es lo que está sucediendo, es como el futuro ujú. nos está alcanzando, Así es. esto es lo que está viniendo a grandes velocidades, y qué es lo que está pasando ahorita, o qué es lo que haría falta
de suceder. ¿Qué falta para que nosotros podamos ir, como de la mano con esa explosión de información que existe en la actualidad? Y luego, ¿qué va a pasar, no? Porque cuando tú dices, uno de los riesgos es que no regresemos al Homo sapiens, sino más atrás todavía, ¿no? Sí, Que la nos que última línea. ajá, o en la primera, ¿no? Nos vamos a ir todo hasta atrás para volver a empezar, que a veces yo pienso que eso ya ha pasado en la humanidad varias veces, la verdad, no, o sea, pero sí estamos en ese riesgo. Entonces, como para poder tener claridad con todo esto, Mari, ¿y cuál es tu compromiso y tu preocupación dentro de la educación, tomando en cuenta de dónde vienes, Ujú. hacia dónde vas y qué es lo que tú consideras como adecuado o óptimo, digamos, para tener un equilibrio o para tener una integración, mejor fundamentada? Ok. Yo creo que primero sería, o sea, ¿por qué nuestra resistencia? Todo cambia menos la educación. Y esto tiene que ver también con los modelos económicos, ¿sí? O sea, em, hay una visión de producción en serie para obedecer y operar en un mundo predeterminado, ¿sí? O sea, nos preparan para el trabajo o nos han preparado para el trabajo. Sin embargo, lo primero que se mueve en este contexto de evolución tecnológico tiene que ver con el desarrollo económico. Lo primero que se impacta son los modos, las formas de producción, ya sea del conocimiento, de los bienes, los servicios. Hoy todo el mundo tiene que ser tecnológico, si no, no puedes hacer un pago en línea, por ejemplo, ¿no? Para generaciones como la mía, ¿no? Entonces, em, estamos pasando por un momento de choque de los dos paradigmas y dónde se ve de una manera clara en la práctica de los maestros. ¿Sí? O sea, el maestro sigue siendo formado para el mismo esquema. O sea, si hoy revisamos los planes y programas de estudio de las escuelas normales o de las universidades formadoras de educadores, son planes de estudio, en el caso de México, de menos, o sea, digamos, el último sería de los años 90, el último, ¿sí? Habrá sus sanas excepciones al respecto de que quizá habrá otras propuestas, pero esa visión continúa en la formación de los educadores. Si no pensamos en una formación de educadores de transición, no vamos a formar generaciones de transición al respecto de esa ruptura con el paradigma, ¿sí? de producción en serie. Entonces hay un problema estructural a nivel educativo y esto va todavía más allá. El esquema de producción está transformándose, o sea, de la producción de bienes y servicios a la producción de soluciones para problemas específicos, ¿sí? Entonces, eso requiere del sujeto el desarrollo de nuevas habilidades, de nuevos conocimientos, de nuevas disposiciones para operar en ese mundo. O sea, ninguno de los chicos que está hoy en la escuela va a salir a emplearse en una fábrica o va a salir a emplearse en cualquier otro lado. Y si lo hiciera, no va a ser funcional. Entonces, no estamos siguiendo las dos líneas fundamentales. Es la evolución tecnológica, ¿sí? Y la transformación de la educación necesaria, pero por el otro lado, cómo está modificándose el modo de producción. Y entonces el que no esté preparado no va a tener una oportunidad. ¿Por qué? Porque va a ser una realidad totalmente diferente, ¿sí? Entonces, hoy nos conformamos como ciudadanos comunes y corrientes, ¿verdad? Consumidores de información, a desperdiciar el recurso más poderoso que tenemos hoy. El más poderoso es este. ¿Por qué? Porque todo el conocimiento está aquí,
Pero ¿de qué sirve que el conocimiento se esté evolucionando exponencialmente también y tengamos cada día acceso a niveles de información extraordinaria, a posibilidades y oportunidades inéditas para crear valor? Porque eso es lo que va del otro lado, ¿sí? ¿Por qué la educación no cambia? Porque es más cómodo permanecer en lo conocido, ¿no? Imagínense reformar y transformar un modelito que nos ha servido y que ha sido tan efectivo y demás, porque no estamos mirando al potencial verdadero de la tecnología. Y eso como sociedad, como humanidad, es algo que tenemos que empezar a mirar. O sea, el poder real de esto no es la pantalla, no es lo que puedo encontrar a través de esto. El verdadero poder de esto es el valor que yo puedo obtener de usar el conocimiento de una manera heurística, de una manera inteligente, de una manera que me lleve a desarrollar mi vida, mi entorno y el planeta. Es decir, hay una distorsión de la mirada hacia el beneficio de la tecnología. Si ponemos en la mesa, dentro de esta reflexión, que en realidad el poder tecnológico exponencial está en que es la palanca más poderosa que ha tenido el ser humano en sus manos para crear valor. Es decir, la condición o la misión heurística de la tecnología es producir prosperidad y abundancia infinita hasta el último rincón de la tierra, en donde la desigualdad y la pobreza desaparecen. Y cuando uno empieza a mirar en términos sociohistóricos el asunto, uno descubre que en el mundo, particularmente en el mundo occidental, la desigualdad y la pobreza han sido un recurso para la acumulación de riqueza. Sea del sistema que sea, ningún sistema sociopolítico se salva. Definitiva. ¿Por qué? Porque la desigualdad justifica la permanencia de los sistemas. Y desde ahí no estamos por el poder de la tecnología a favor de todos, de toda la humanidad, sino hay miradas, hay perspectivas, hay visiones al respecto del aprovechamiento, de la acumulación, en el mismo tenor de acumular, 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 mientras no importa lo demás. Entonces, por eso toca lo profundamente humano. Este momento, a diferencia de cualquier otro momento sociohistórico, toca lo profundamente humano, la condición humana, porque puede ser a partir de esto, del uso heurístico de la tecnología, que creemos el paraíso en la tierra o que lo llevemos a una condición que no podríamos, que ni siquiera quiero poner en el espacio, ¿sí? Entonces, ¿dónde tiene que empezar el asunto? En la transformación de la educación. Mientras sigamos produciendo personas ahora para el desempleo, para la imposibilidad, para la falta de oportunidades, no va a pasar nada. O sea, lo único es que el problema se va a exacerbar y ¿dónde va a estar la responsabilidad? Ah, pues en ellos, ¿no? O sea, si sales de la escuela y no eres capaz de conseguirte un empleo, porque además seguimos pensando de la misma forma, pues el tonto eres tú. No, hay cosas, un poco lo que podríamos empezar a mirar es que hay cosas mucho más profundas en este momento de la historia. Por eso se habla del momento más disruptivo de la humanidad, porque nunca hemos tenido la mayor y más luminosa de las oportunidades y al mismo tiempo el mayor y más terrible de los riesgos. Pero eso depende de nosotros, no depende de nadie más. ¿Cómo nos relacionamos con la tecnología? O sea, vamos a seguir utilizando, a mí me funciona mucho, a lo mejor porque yo lo comprendo mucho, pero a ver si funciona para todo el mundo.
Yo creo que nosotros recibimos la tecnología como agarrábamos el control de la televisión, ¿no? Es una extensión de la televisión, y ay, puedo ver videos de gatitos, y ay, ahorita puedo ver no sé qué, pero también podemos ver las cosas más terribles, ¿sí? Sin filtro para los niños, los jóvenes. Entonces, no es la extensión de la televisión. Estamos hablando de la herramienta más poderosa que jamás pudo tener el ser humano en su mano, ¿sí? Todo el conocimiento del mundo, todo el conocimiento del mundo habido y por haber. ¿Qué vamos a hacer con el conocimiento? O sea, sí, ir a la escuela, cursar 6 años y después irse a no sé qué, 24 años para tener una profesión. No, potencialmente hoy un joven adolescente de 12, 13 años puede ser un empresario exitoso. ¿Cuál es el problema? Las leyes no les permiten a los jóvenes, menos a los niños, tener propiedades, tener fortunas propias o generar fortunas propias. Los niños que generan valor, ingresos potentes a través o a partir de la tecnología, son recursos de su familia, de sus papás. Ahora, entiendo que eso debe de ser regulado y que eso tiene que ser de alguna manera también protegido, pero no decir no, porque los niños no pueden poseer, no pueden tener posesiones. Entonces, hay como cosas mucho más estructurales, como mucho más banales, que tendríamos que estar discutiendo, pero que definen profundamente hacia dónde estamos caminando. O sea, si estuviéramos preparando a los jóvenes, a los chicos, ¿sí? A los chicos que no tienen, que no tuvieron oportunidad de educación o demás, los metes en un programa de profesionalización. ¿Qué te gusta? Un mes. Los llevas a ver, ¿cuál es tu idea? ¿Cuál es tu idea? ¿Qué estás mirando posible para ti de crear? No sé, una desarrollo de autopistas tecnológicas avanzadas autónomas, ¿no? Y yo decía: "¿Cómo lo vas a hacer?". Ah, pues así, 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 así. Los concursos son eso, o sea, los concursos abren esas oportunidades, los concursos educativos. Y los chicos son muy creativos y son niños de 8, 9, 10 años. O sea, los niños, claro que pueden mirar por el valor de lo que pueden generar desde sus pasiones, desde sus gustos, desde lo que ellos ven posible. Entonces, también es una manera de abrirle la puerta a la creatividad. Distinto a ir a acumular fechas y hechos que uno ni te importan, 2 ¿para qué te sirven? 3 es conocimiento inútil. En este momento me atrevo a decir, y sé que puede ser muy cuestionable, es conocimiento inútil, porque sí, siempre será importante saber, el contexto sociohistórico en el que ha evolucionado nuestro país, nuestro mundo, pero no lo es todo. Hay que quizá mirar un poco más al presente y mirar por lo que es posible. ¿Saben quién lo está demostrando? La India. Lo está demostrando África, el siempre considerado el continente perdido. Hay que mirar a África. ¿Y cuál es la palanca? La tecnología. Entonces, hay algo que no funciona. Hay algo que no nos está abriendo la puerta, y eso tiene que ver con no tomar responsabilidad como sociedades, como sociedad, como seres humanos, de la responsabilidad que nos da tener en las manos, ¿sí? Uno de los recursos más potentes al cual hemos podido accesar después de la rueda. Pensemos si la mente humana no hubiera sido capaz de utilizar la rueda para la transformación de la civilización, ¿dónde estaríamos? Exactamente lo mismo. Si no aprendemos a usar el poder tecnológico exponencial a favor de la humanidad como el recurso que nos llevará a la instauración del paraíso en la tierra, pues eso se puede ir para cualquier lado. Porque además cada vez mayores trastornos orgánicos, mayores impedimentos para el control y el manejo de la información, mayores riesgos cibernéticos. O sea,
Parece que esa es la realidad de la tecnología. No, esa es la realidad de una tecnología sin control y sin visión. Pero ¿dónde está el poder? O sea, hay que empezar a Claro, mirar por eso. Creo que eso es fundamental. claro, claro. Mira, a mí me gustaría muchísimo que nos compartieras, bueno, yo creo que, justo hace unos días, hablando con mi pareja, veíamos como de qué sirve, ¿no? De qué sirve esto de aprenderse la geografía de memoria, o las fechas de memoria, o las cosas históricas, decíamos, ¿de qué sirve? Entonces, más que observar que a lo mejor no sirve de nada, es mirar, como bien decía él, la intención de poder manipular para ser seres obedientes que siguen instrucciones puntualmente sin tener un cuestionamiento en su cabeza, ¿no? En su conciencia, ¿no? Así Entonces, es. formas soldaditos que no se van a preguntar nada, que están educados para memorizar datos inútiles, pues sí, son datos que a lo mejor no vas a utilizar en tu vida, pero te hicieron obediente, te hicieron manipulable, te hicieron gobernable. Ujú, Entonces, yo creo que habría que mirar eso. Ahora, de todo lo que nos has expuesto, Mari, a mí me gustaría mucho ver cuando tú dices la educación está en una transformación, tiene que entrar en una transformación. ujú. Y yo sé que estás haciendo un proyecto ahorita en el que llevas 5 años trabajando, supongo yo, pero si te quiero preguntar si ese proyecto que estás tú haciendo ahorita tiene que ver con esa transformación o va, o aporta algo más. Y luego que nos pudieras compartir ¿qué qué quiere decir eso de la transformación? Porque, tú dices, la educación tiene que entrar en una transformación, y yo digo: "Sí, estoy de acuerdo", pero ¿y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere Mm, decir la transformación? ¿Cuáles son esas cualidades, esas características o esas bases que va a dar la nueva estructura? ujú. ¿En qué Okey. están comprendidas? Sí, y si has visto algunos proyectos interesantes en el mundo hoy que estén empezando a implementar cosas que Ujú, llevan como dices, a desarrollar. ¿Cuáles son esas habilidades que queremos ver ahora en los niños? ¿Qué necesitan aprender a ser distinto? Y quizás hay algo que haya que rescatar, ¿no? Como hay muchas cosas caducas, pero no sé si hay algo que hay que rescatar, como esa te escuchaba diciendo antes de cómo todo el conocimiento es efímero y uno pienso que las personas ahora no pueden ni acabar un libro entero, o sea, sí, ¿no? es real, sí. Bueno, ni Si eso empezarlo. vale ni empezarlo. O sea, ¿cómo voy a empezar algo que sea tan largo y tan compromiso a Así tan largo plazo, ¿no? No así sé si es. Sí. eso valga la pena ser rescatado en esta nueva realidad o no, eh, pero se me viene en eso, ¿cuáles son las habilidades? Que siento que es más como aprender a tomar decisiones, no sé, la creatividad, tú platícanos. La gestión de las emociones, eso es algo fundamental, que Y ajá, pero ¿cómo tampoco. aplica la gestión de las emociones con la tecnología?, ¿no? Porque nos has hablado muchísimo acerca de los avances tecnológicos y de cómo India y África, que llevan ahorita como el puntal de los avances tecnológicos, entonces seguramente ellos también están haciendo cambios estructurales en la Ujú, educación con sus propios niños. Entonces, ¿cuáles crees tú que son estas cualidades? Y yo no sé si hayas tenido oportunidad de conocer escuelas en India o modelos educativos que vengan de la India, que tuvimos, fíjate, tuvimos como un avance y hubo una ruptura, en una primera ruptura en los sistemas educativos con la Segunda Guerra Mundial. ujú, En donde por primera vez empezaron a salir educadores como María Montessori y como todos estos educadores que son sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, que son personas que sufren, la pérdida, que sufren el cambio, y entonces, en base a eso, van creando nuevos modelos ujú, educativos que después se dispersan por el mundo. Pero ahorita estamos ya en otro momento. Porque, ujú, bueno,
Estamos como en un momento en donde, como bien dices, la tecnología es como el invento de la rueda, ¿no? La tecnología que tenemos ahorita, y cuando hablas mucho de esto, tenemos esto, yo quisiera que tú dijeras a qué te refieres con esto, porque muchísima gente no nos está viendo y solamente nos está escuchando. Entonces, tú dices esto y la gente se va a poder imaginar cualquier cosa, menos lo que señalas que es tu celular. Ah, ya, Entonces, que podamos decir, el celular el celular. es como la rueda en su momento, ¿no? Claro, claro. Entonces, em, ¿qué es lo que está pasando en estos momentos? ¿Cuál es esa, transformación? ¿Cuál es esa brecha por la que necesitamos empezar a girar ya a nivel educativo para poder hacer un buen uso de esta tecnología? Como dices, en el celular tenemos todo, ¿no? En todo lo que es el Internet, como toda la inteligencia artificial que ya nos da todas las respuestas habidas y por haber. Entonces, ¿qué sería eso, Mari, para poderlo usar? Me gusta muchísimo cuando tú dices, tenemos en nuestras manos un artefacto pequeñitito que podría darnos la abundancia y Sí, la prosperidad en todo el planeta, y también las herramientas de paz, pero también puede darnos la pobreza, la destrucción, el engaño, la mentira, ¿no? Porque ujú. muchísima de la información que hay en Internet, se dice que más del 90% de la información que circula por Internet es falsa, Es para el consumo, para el consumo el de consumo. de 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 la mente obsesiva, además, ¿no? De la mente, pues, ahora sí que de la mente que no piensa. Exacto, exacto. Ujú. Ujú. Entonces, ¿qué nos puedes decir de esto, Mari? Guau, yo creo que en principio, bueno, pues podemos eh, quedarnos muy, muy claros de que la educación siempre responde a las necesidades de los sistemas económicos y va a estar determinada por los principios y valores pues, de quienes están al frente, ¿no? Entonces, es la primera vez que, que eso no es posible. Porque si no tienes el control de, digamos, la educación de la sociedad y menos de la información o del conocimiento que se les puede impartir porque es libre. Por eso se presenta esta contradicción entre lo que siguen enseñando las escuelas y el desarrollo del conocimiento, porque no hay esa vinculación. Entonces, tenemos toda la información y todo el conocimiento disponible, pero no sabemos cómo accesarlo, ni sabemos cómo trabajarlo para generar valor. O sea, ese sería el principio de esto, ¿no? Y el principio de cómo generar valor tendría que ver con lo que planteaba, Anita, ¿no? Es esta cuestión de las habilidades, conocimientos y disposiciones específicos que se requiere para hacerlos. La primera habilidad tendría que ver con la disponibilidad para el conocimiento, ¿no? O sea, que yo tenga esa virtud de la duda y la necesidad de buscar respuestas, ¿no? Pero si estoy sobreestimulado todo el tiempo, acá, 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 y todo se dirime acá, entonces, ¿dónde está, esa duda razonable que me puede llevar a la búsqueda de una respuesta? Del otro lado, el conocimiento, bueno, em, durante el año de la pandemia, el Foro de Davos entregó un reconocimiento inédito a un niño mexicano de secundaria, ¿sí? Y está en la información en Internet, ¿sí? Que había logrado desarrollar desde los videos de YouTube una planta que no solamente produjera 2 o 3 elotitos, sino que dieran muchos elotitos, porque en su pueblo no había suficiente producción y su papá sufría mucho por eso. Eso fue su argumento. Y dijo: "Bueno, pues yo me puse a ver cómo se podía hacer que la planta produjera más mazorcas", ¿no? Y se puso a investigar y logró desarrollar una planta
que logra generar mucho más allá de los 2 o 3 elotitos que que producía la tierra de su papá. Entonces, eso fue un evento que se perdió en esta condición de la pandemia, fue en Davos 2020. Entonces, cosas como esas pueden crear los chicos. Un chico con una duda razonable, a ver, ¿y cómo puedo esto, no? ¿Y cómo puedo esto? Y buscando, buscando, ¿por qué? Porque toda la información está aquí. El oráculo es hoy el Internet, ¿no? Lo que quieras saber, la duda que tengas, lo que quieras descubrir, lo que quieras inventar, todo está aquí. Entonces, lo primero que necesitamos es ser curiosos. Necesitamos una mente curiosa, por ejemplo, ¿no? Y la habilidad de qué? De em, buscar información, seleccionar la información y saber qué hacer con la información. 3 rasgos que hoy estamos perdiendo. Porque ya todo es verdad, todo lo que aparezca aquí es verdad, y no es cierto, ¿sí? Entonces, esa necesidad de mantener y refrescar la duda razonable, pues tiene que estar ahí, ¿no? Entonces requiere un espíritu crítico, ¿sí? Analítico y reflexivo. Y eso es lo que no se está desarrollando. O sea, por eso ya estamos hablando de brechas en el desarrollo cognitivo de las nuevas generaciones. O sea, chicos que llegan a Harvard y no logran desarrollar una idea, ¿sí? O chicos que llegan a cualquier universidad en cualquier lugar del mundo y no pueden, no son capaces de desarrollar un trabajo de tesis, un trabajo recepcional acerca de una pregunta específica. Y son realidades dramáticas y están ahí en las instituciones, no lo digo yo, ¿sí? Ujú. Mari, yo, a ver, Ya. Sí, No, sí, sí, dime, sí, es dime, que este dime. tema es apasionante. sí, yo tengo una preguntita. ¿Tú crees que este espíritu crítico racional se perdió o es algo que ha faltado en los sistemas educativos? O sea, ¿tú crees, por ejemplo, que en la educación del siglo XIX y el XX ya había una educación para desarrollar el espíritu o la Sí, razón? sí. No, O no, tampoco, no. tampoco. Yo Precisamente son los educadores, sí, de la posguerra los que empiezan a decir, a ver, no, 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 el niño no es una vasija para llenarla de aquí datos, 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 datos y a ver qué haces, ¿no? O sea, por eso las escuelas activas y por eso tantas y tantas cosas, o sea, es nuestra mente, es la capacidad cognitiva natural y racional de nuestra mente la que nos lleva a qué, a cuestionar el mundo, pero para eso tiene que haber una estructura, una pregunta. exacto. Por Entonces, eso, ajá. los educadores tendrían que aprender a preguntar Ujú, para que los niños aprendan a preguntar también y se cuestionen, que haya un cuestionamiento fundamental, así que es, el siempre tiene que haber, cuestionamiento te lleva a investigar, ¿no? así Fíjate es. que, yo voy a añadir algo que me parece fundamental y que, porque hemos hablado mucho del conocimiento intelectual, pero también me parece que algo que debería de incluirse en la educación, además de las artes, que eso de alguna manera ya está, es el trabajo con la tierra, que Ujú, los niños sepan sembrar. Que los niños sepan sembrar rábanos, que los niños sepan sembrar mazorcas, que los niños tengan la desarrollada, porque también cuando nosotros trabajamos con la tierra, cuando nosotros estamos sembrando, tenemos una comunicación sensorial con algo que está vivo, que es la tierra y son las plantas. Y en las palmas ujú, de las manos, pues tenemos además, las huellas digitales y todos los sensores que se comunican directamente con el cerebro. Entonces, si los niños, y los adultos están solamente tocando un teclado o con los dedos pulgares el celular o el teclado de la computadora, no hay un desarrollo sensorial con la tierra. Entonces, también me parece que eso baja mucho las capacidades cognitivas de los ujú, niños y de los sí. seres humanos, ¿no? Así definitivamente. Y fíjate que qué bueno que mencionas esto, porque recuerdo, por ejemplo, una de las últimas tesis que tuve la fortuna de asesorar con mis alumnos,
Fue el proyecto de una chica que durante la pandemia lo que hizo fue huertos, emocionales, ¿sí? Lo que ella planteaba con sus alumnos es que, plantar lo que quisieran, jitomatitos, lo que fuera, que se agarraran una bolsita de semillas y plantaran. Entonces, todo el tiempo estuvo trabajando, el manejo de emociones a partir del crecimiento y desarrollo de las plantitas. Entonces, ¿qué les dio a los chicos? Una disposición para la autogestión de las emociones, que es uno de los grandes problemas. El reconocimiento y la autogestión de las emociones es uno de los grandes problemas en este momento, tanto en niños como adolescentes y jóvenes, ¿sí? No pueden reconocer las emociones y menos, definirlas y menos saber qué hacer con eso. Entonces, ella lo que hizo es que fue asociando el asunto del manejo de emociones con el crecimiento de las plantitas y logró que sus alumnos se fueran autorregulando, reconociendo lo que les pasaba, hablaran de lo que les pasaba, hablaran de cómo se sentían. Entonces, eso creo que es vital. O sea, si no regresamos a mirarnos y sentirnos como parte del entorno, pues eso también es todavía un factor más de aislamiento, porque hoy la tendencia es estar solo. Sí, estar solo y como ya aparentemente tienes, a tu amigo, más querido en la inteligencia artificial, porque le preguntas todo y te responde, sí, inclusive quién eres, entonces, ya todo está resuelto, ni siquiera tienes que socializar con nadie. Pero ojo, la inteligencia artificial es la herramienta, yo me atrevo a decir, es la herramienta más poderosa que hemos tenido en la mano después de la imprenta. ¿Por qué? Si sabes preguntar de la manera adecuada, ¿sí? Puede ayudarte, darte toda la información que necesitas para que la utilices de una manera heurística, es decir, generar algo que valga la pena para ti, para los demás, para tu entorno. Pero si vamos a preguntarle cosas inútiles, whatever, lo que sea, eso es lo que nos va a responder. La inteligencia artificial responde lo que tú le preguntas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que hoy los niños, los jóvenes, les cuesta mucho trabajo estructurar una pregunta coherente. Es otra de las cosas. Y si el hombre no puede, o sea, la especie humana no es capaz de preguntarse, entonces, ¿qué nos queda? Si no podemos cuestionarnos, cuestionar, entonces, ¿dónde está lo humano? ¿Dónde se queda lo humano? Mi razón de ser, ¿no? Entonces, tendríamos que empezar a ver el contexto de manera integral, ¿sí? No es solamente lo educativo, tiene que ver con lo psicológico, tiene que ver con aspectos tan sensibles como la convivencia, la comunicación, la gestión de mis estados de ánimo, la autorregulación, la comprensión. O sea, es increíble, pero es como si acabáramos de nacer. O sea, como de nacer a la condición humana, ¿no? Como si todo lo demás se hubiera, volatilizado y hubiera desaparecido, cuando en realidad estamos en la mejor etapa de nuestras vidas. De verdad, estamos, o sea, como especie estamos en la mejor etapa de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a todo el conocimiento en tiempo real y necesitamos recuperar y fortalecer eso que nos puso a la cabeza de la línea de los primates, ¿sí? Que fue la duda. Y Mari, como que yo por lo que he visto que me ha inspirado mucho de modelos educativos distintos, es como que ya necesitamos tener materias que unan todo eso que estás diciendo, ¿no? Que generalmente yo lo que he visto es que hacen como materias que se enfoquen en proyectos. A Ujú. ver, niños, cuál es su idea? Como dices, ¿cuál es la inquietud? ¿Qué quieren desarrollar? Dentro de esto, pues vienen la gestión de las emociones, de cuando un proyecto va avanzando, con
cuántas cosas tienes que enfrentarte, ¿no? Para desarrollar un proyecto, sostenerlo en el tiempo, Así es. trabajar en equipo, salir a aprender cosas nuevas, eh, como muchas, ¿no? No sé si conoces tú algunos ejemplos de este tipo de formas de integrar el conocimiento para que desarrollen todas estas habilidades. Una de las mejores formas para integrar el conocimiento en esos contextos es comprender y entender que fracasar se vale. Eso me encanta, o sea, no voy por que sea perfecto, no voy por una calificación, no voy por un reconocimiento. Y si me equivoco, no importa, no importa. ¿Por qué? Porque siempre puedo volver a empezar. ¿Con qué? Con una experiencia. O sea, el valor de la experiencia, o sea, ¿cuántos fracasos hay detrás de cada descubrimiento, de cada avance social, científico, astronómico, antropológico? ¿Cuántos fracasos hay? O sea, la escuela no nos enseñó, no nos ha enseñado, no nos enseñó en su momento, ¿no?, a fracasar. Y hay tanto valor en aprender y aceptar el fracaso como parte de la vida, que es lo que abre la puerta al aprendizaje auténtico. Dices, okey, me caí 10 veces, pero lo logré. Aquí está. Todo lo que eso encierra, todo, 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 o sea, aceptar que podemos fracasar, que no tenemos que ser los alumnos de 10 todo el tiempo. ¡Guau, qué alivio! Porque no hay muy pocas cosas o ninguna, sí, muy pocos avances en la ciencia, en la cultura, muy pocas cosas no experimentaron el fracaso. Sí, cuando hay un avance científico, del tipo que sea, siempre hay una línea atrás que ya venía picando piedra, y que son los que fracasaron, pero son los que sostienen el triunfo, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es súper poderoso. Que aprendamos a fracasar y decir: "Okey, ¿qué fue lo que falló?". Porque el asunto del fracaso no está acá, lo que tiene que ver con lo que estoy haciendo, y si yo quiero ser exitoso, o si quiero ser efectivo, o si quiero alcanzar simplemente lo que estoy buscando, me tengo que dar el permiso de fracasar, porque eso es un manejo, la gestión del fracaso en los sistemas educativos tradicionales tiene que ver con estar mal, estar equivocado, ¿sí? Te pongo 5, te repruebo. No, la el camino del fracaso es un paso más hacia alcanzar el objetivo. Entonces, creo que son cosas así tan sencillas, tan simples como eso, pero tan poderosas que nos reconfiguran el universo en el que vivimos, ¿sí? Si lo que hacemos fracasa, no importa, lo volveremos a intentar. ¿Cuántas veces? Las necesarias. Y entonces tienes fuerza, tienes energía, tienes determinación, tienes coraje, tienes voluntad, tienes la energía para alcanzarlo. Entonces, ¿por qué tenemos que persistir en un paradigma en el que tenemos que tener 10? ¿Y el 10 qué? O sea, ¿qué te da el 10? ¿La posibilidad de humillar a los que sacaron 7? O sea, no. Yo creo que esa es la herramienta del siglo XXI, ¿eh? Esa es una herramienta superpoderosa. Aprender desde la escuela a fracasar y hacer del fracaso la base de tu éxito. ¿Cómo eso? Claro, porque en el fracaso es en donde está la experiencia, ¿no? En Sí, en una angustia por sacar 10, pues, no hay experiencia. no hay Pero ansiedad. fíjate que si no hay ansiedad y se bajarían muchísimo. Ve cómo hay tantos jóvenes y tantos niños con, pues, con temas de suicidio, Sí, y vienen de esta
necesidad y de esta educación de tener que ser los mejores, de no poderse equivocar, de no poder fracasar, de tener que ser el mejor, de tener que Ujú. ganar siempre. Y entonces el nivel de ansiedad es tan alto, el nivel de depresión y la desconexión consigo mismos es tan alta que llegan Mm. al extremo de quitarse la vida. Así es, así es. Por ejemplo, también me acuerdo en secundaria, a mí me daba mucho coraje, o sea, ¿por qué el maestro hace eso? ¿Por qué los maestros hacen eso? Las 3 niñas más inteligentes hasta el frente, y todos los Mm, demás de segunda, quinta hasta la última silla, ¿no? O sea, eso eso es preparar a la gente para funcionar en un esquema de pensamiento, en un esquema de producción específico, o sea, no vas a ser el jefe, ya te lo están diciendo, ¿no? Ya tú no vas a ser el jefe, tú no vas a ser el dueño, tú no vas a hacer esto o lo otro. Ellas sí, o ellos mm. sí, pero no todos son iguales. O sea, son cosas tan sutiles, o sea, diría, es esta violencia, soterrada, ¿no? Esta violencia oculta, en los espacios o los huecos de lo permitido, que funcionan para reproducir un orden determinado de cosas. Así es. Ujú, ujú. Sí, sí, imagínate. Se Yo creo que la escuela del futuro que ya se está gestando, en definitiva, o sea, hay cosas que son inevitables, y afortunadamente esa es una de esas, de ellas. O sea, sería esta escuela en la que primeramente no obedece a un sistema educativo rígido, ¿sí? O sea, estamos hablando de una organización, una reestructuración, orgánica en la que cada escuela es un universo en sí mismo. Y no estamos separados por grupos ni por grados, ¿sí? Estamos, conformados en equipos que pueden ser, modificables y que hoy quiero trabajar esto y voy y hago y propongo y me quedo aquí porque con estos me siento muy bien y trabajo mejor y voy desarrollando lazos afectivos auténticos, descubro afinidad con algunos, a lo mejor otros, me gustan más como amigos, pero en este ámbito, como una escuela en redes, ¿no? En redes de afinidad, de comunicación, de interés y demás, que van evolucionando en un proceso en el que ellos van definiendo sus propias dudas, sus propias preguntas, sus propias necesidades de conocimiento. Y aunque parezca utópico, eso es lo que requiere la humanidad. O sea, necesitamos en este momento redescubrir la libertad como nuestra esencia. La libertad, eh, más allá de solamente ser como partes de una pantalla que corre a una velocidad extraordinaria y que nos absorbe, nos embeleza, nos jala, y entonces no hay manera de escapar, ¿no? Sino más participación, más acuerdo, más, conciliación, más, trabajar juntos, más estar por lo humano. O sea, la tecnología es un recurso más poderoso
que el universo puede haber puesto en nuestras manos. Aprendamos a utilizarlo de manera sabia. Y la manera sabia tiene que pasar por la escuela y la escuela tiene que cambiar. Los sistemas educativos tienen que cambiar. Porque si algo ha permanecido inamovible en estos últimos 50 años, que al menos en los que podemos reconocer la masificación de la tecnología, la, la educación no cambia nada. Se nos enseña como educadores a utilizar el PowerPoint como sustituyendo el pizarrón, pero haciendo exactamente las mismas cosas. El uso de las, en aquel momento, videocaseteras, ¿no? Hoy los CDs y no sé, whatever cuánto sea. Sí, pero como, como algo que está ahí y que se puede poner para que yo haga las cosas que verdaderamente importan, que pueden ser las cuestiones administrativas como maestro a veces. Me acuerdo mucho de mis alumnos hace muchos años en secundaria, ¿no? Dice, ay maestra, ¿y a poco nos va a poner una película porno? ¿Cómo una película porno? Sí, por no dar clase. O sea, esa es la, ¿cómo te diré? La alegría de ser escuincle, esa es la alegría, o sea, que juegues, que puedas hacer una broma y tu maestro se ría contigo y, ¿no? Y te puedas reír con ellos, jugar con ellos, o sea, ¿dónde está también esa esencia del educador, no? O sea, hoy los sistemas educativos están más enfocados a las cuestiones burocráticas. Que se vea que todo funciona al 100%, donde gracias a la numerología. Pero, ¿dónde está tu ser maestro? Se va diluyendo entre formatos y formatos y formatos de 20,000 formas. ¿Y dónde tu ser alumno se va diluyendo entre que está más interesante el celular que lo que diga el maestro? Entonces, hay una serie de rupturas fuertes, estructurales, severas al interior de las instituciones educativas. Y yo me atrevo a decir de básica a educación superior, y es como esta visión a veces muy cómoda, dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Entonces, todo parece que está en orden, pero muchas cosas pasan, muchas cosas pasan en el trasfondo de las cosas, ¿no? Mari, antes de terminar, así como si nos pudieras compartir en unos minutitos, que ya estamos llegando al final del podcast, de este episodio, si pudieras compartirnos en unos minutitos el proyecto que estás haciendo. Bueno, les platico rápidamente. One World es un proyecto educativo de carácter global que se crea pues ya prácticamente hace 11 años, con su director, fundador, con Joe Carvin. eh, y pues empezamos a trabajar, a desarrollar, a mirar que era posible. La fórmula S es empoderar alumnos y maestros para el siglo XXI, conectar, es decir, crear comunidades de intercambio de conocimientos, de proyectos, de escuelas. En estas conexiones los niños se conectan con niños de otra escuela en algún otro lugar del mundo. Las más frecuentes son con Estados Unidos. Para esto los maestros se trabajan juntos y se ponen de acuerdo y determinan qué actividad dentro de los programas de One World van a desarrollar. Y es increíble porque los chicos, por ejemplo, en México, los niños de primaria, ay, a ver, nos vamos a conectar con Nueva York, con una escuela de Nueva York, y empiezan a buscar la manera de aprender inglés. Y los niños de Nueva York buscan la manera de aprender español. Y es increíble cuando se conectan, porque los maestros se ponen de acuerdo para todo esto, se conectan, y entonces hay carteles en español del lado americano y hay carteles en inglés del lado mexicano. Los niños ya buscaron aprender inglés, ¿no? Por ejemplo. Y tienen una serie de lecciones que pueden ir siguiendo, que ambos maestros se ponen de acuerdo en cómo lo van a trabajar y demás. Y han salido cosas súper extraordinarias, encuentros culturales,
entre estas escuelas, que incluye a todos los países que participan del programa, incluyendo China. Somos uno de los pocos programas educativos globales que cuenta con la posibilidad de tener una participación muy entusiasta con escuelas de China, entre otros países. Y entonces ya les hablé de empoderar, conectar y educar. Educar para el siglo XXI. Esta educación para el siglo XXI es una educación fraterna que nos hermana a todos los seres humanos del planeta. Es una educación en la que podemos crear y construir oportunidades y posibilidades para todos y podemos crear un nuevo entendimiento a nivel global. También lo hacemos con los maestros. Hemos creado lo que se denominan las comunidades de aprendizaje para profesores. Y también ha sido una experiencia muy, muy, muy valiosa. Se han discutido temas muy importantes en términos de la educación, pero también del medio ambiente, también de la necesidad de transformar la educación. Entonces, es un proyecto muy vivo, muy, muy resiliente con las problemáticas específicas y sobre todo multicultural. Entonces, pues es un proyecto que vale la pena conocer. Lo encuentran en internet como One World, United and Virtus. Así se llama el nombre completo, ¿sí? Y lo pueden conocer ahí. Y si quieren contactar, pues también se pueden contactar ahí, las personas que quieran y que quieran inscribir en su escuela y hacerla una escuela One World, también se pueden conectar ahí y solicitarles su inclusión en esta red de escuelas a nivel global. Eso es lo que hacemos desde One World. Tiene una plataforma súper potente, ¿eh? Tiene una plataforma muy, muy completa de contenidos, de materiales, de asesorías y demás. O sea, vale la pena involucrarse un poco. No, gracias a ustedes. Exacto. A socializar. Claro, así es, así es. En definitiva, totalmente de acuerdo con ustedes. Muy Y bien. sí, mi Mari, querido, pues muchísimas gracias por toda tu participación, por tu generosidad en compartir todo esto. Esperamos de veras de todo corazón que te escuchen, que se pongan a investigar, que los padres y que los maestros, como dice Anita, puedan tener puntos de interés para que nuestras generaciones crezcan y para que ellos mismos despierten en sí mismos su ujú. natural capacidad para preguntarse e investigar. Así es, porque sí, o Ujú. sea, hay muchas oportunidades que no estamos aprovechando y sobre todo yo creo que cambiar el mindset acerca del asunto de que la tecnología, para que la tecnología es el invento más poderoso que ha caído en las manos de la humanidad después de la rueda. El más poderoso. ¿Por qué? Porque tiene el potencial para llevar a la humanidad entera de la desigualdad y la pobreza a la prosperidad y abundancia total para todos. Mm. Ese es el poder real de la tecnología. Hagamos que eso ocurra, ¿no? Hagamos que suceda. Ay, sí. Sí, ese es nuestro sueño utópico, pero que puede ser real. Sí, claro, claro, y será. Sí, es una utopía que podemos aterrizar. Así es, totalmente. Gracias, Mari. No, gracias a ustedes como siempre, son unos angelotes. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Un Ay, abrazo grande chicas, para todos. igualmente. Les recordamos que si este episodio les gusta, nos pongan que les gusta, nos compartan y que lo puedan compartir con todas las personas conocidas y también con las desconocidas. Sobre Un todo. abrazo grande para todos.